Todos conocen a los Pokémon Shiny, con una probabilidad de 1 entre 8192 de encontrar a estas criaturas. La rareza en Pokémon es muy común, ya que muchos elementos del juego están relacionados con ella. En este iceberg exploraremos los aspectos más locos de los sucesos más raros en los juegos de Pokémon, desde encuentros con Pokémon salvajes hasta cosas que no ocurrirían en toda la existencia del universo. Bienvenidos al iceberg de los sucesos más raros en la historia de Pokémon. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Frío polar. Los movimientos de golpe fulminante, como su nombre lo indica, pueden derrotar a un oponente de un solo golpe. Sin embargo, su precisión es muy baja, del 30% en la mayoría de los casos. Eso significa que este ataque solo acertará aproximadamente 1 de cada 3 intentos, lo que lo convierte en un movimiento poco fiable, especialmente en el competitivo. Cabe señalar que esto solo aplica si el usuario es de tipo hielo. Si no es así, la precisión se reduce al 20%, lo que significa que la probabilidad de acertar con este ataque es de 1 entre 5. Esto hace que Frío Polar, cuando lo utiliza un Pokémon que no es de tipo hielo, sea el movimiento con menor precisión de toda la serie sin contar modificadores. Modificadores de precisión y evasión. Hemos visto que uno de los movimientos menos precisos en Pokémon es Frío Polar, utilizado por un Pokémon que no es de tipo hielo como Suicune. Pero ¿qué pasa si aplicamos modificadores de precisión y evasión? En circunstancias normales, la precisión de un Pokémon es de 3 sobre 3 o del 100%. Si un oponente nos ataca con ataque arena, la precisión pasa a ser de 3/4, y si el movimiento se usa una vez más, pasa a ser de 3/5 y así sucesivamente hasta que la precisión del usuario desciende 6 niveles hasta 3/9 o simplificado 1/3. Esto significa que el Pokémon afectado tiene una probabilidad de 1 entre 3 de conectar un movimiento con una precisión del 100%. Sin embargo, estamos hablando de uno de los movimientos menos precisos del juego. Además, si el oponente también tiene acceso a un movimiento como doble equipo, las cosas se complican para el usuario de Frío Polar. Si tuvieras un Suicune cuya precisión está 6 niveles abajo y el oponente tuviera más 6 en evasión, la probabilidad de que Frío Polar golpee a un oponente del mismo nivel sería de 1 entre 45. Golpes críticos. Los golpes críticos son tan antiguos como la misma franquicia de Pokémon, pero su funcionamiento ha cambiado drásticamente. Desde la segunda hasta la quinta generación, estos golpes infligían el doble de daño al oponente, pero a partir de la sexta generación solo infligen 1.5 veces el daño. Sin embargo, en la primera generación, un Pokémon de nivel 5, por ejemplo, infligía aproximadamente 1.5 veces el daño, uno de nivel 20 1.8 y uno de nivel 95 infligía 1.95. Además, los golpes críticos estaban directamente relacionados con la velocidad del Pokémon, lo que significa que un Pokémon muy rápido como Electro infligiría golpes críticos una de 4 veces, mientras que los Pokémon lentos como Raidon rara vez infligirían el doble de daño. Aunque la fórmula ha cambiado, a partir de la séptima generación, las probabilidades de infligir un golpe crítico sin ningún modificador son de 1 entre 24. Pokémon Shiny del demo del Space World 97. Los Pokémon Shiny se remontan a 1997, cuando se presentó la secuela de Rojo, Azul y Amarillo en forma de prototipo. Al encontrarse con un Pokémon salvaje, hay aproximadamente una probabilidad entre 50 de encontrar uno, lo que no se acerca ni remotamente a la rareza de los Pokémon Shiny que acabamos teniendo. De hecho, creo que habría sido un poco aburrido y no tendríamos las mismas videoreacciones al encontrar estos Pokémon tan raros. Además, el que un Pokémon sea Shiny venía determinado por su paleta estándar, lo que significa que todos los Pokémon verdes serían marrones en su forma Shiny, independientemente del Pokémon que fuera, debido a las limitaciones técnicas de la consola en aquel entonces. Acontecimientos en el teleférico en Rubí, Zafiro y Esmeralda.
Algo que no mucha gente sabe es que se suponía que tanto Poochyena como Zigzagoon aparecieran mientras el jugador viajaba en el teleférico en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda respectivamente. Las probabilidades de que esto ocurriera eran de 1 entre 64, pero debido a un error de programación no aparecen por ninguna parte. No obstante, hay un campista, un montañero y un dominguero que sí aparecen cuando se utiliza el teleférico, y las probabilidades son las mismas, 1 entre 64. Criar Pokémon Shiny en la segunda generación. Recuerdo que cuando encontré mi primer Pokémon Shiny, un Phanpy en la zona Safari de Pokémon Zafiro, me pregunté si al ponerlo con otro Pokémon en la guardería, aumentaría las posibilidades de obtener un Pokémon Shiny. Este no era el caso en la tercera generación, pero lo que no sabía es que sí tenía efecto en Oro, Plata y Cristal. Si intentas poner a un Pokémon Shiny con otro Pokémon en la guardería, las probabilidades de obtener un huevo que produzca un Pokémon Shiny son de 1 entre 64, una de las mejores probabilidades en cualquier juego. Sin embargo, era algo tedioso, ya que incubar un huevo en la segunda generación llevaba muchísimo tiempo, incluso montando en tu bici. Aunque las posibilidades en los juegos modernos no son tan buenas como en Oro, Plata y Cristal, el hecho de que se puedan incubar mucho más rápido como en Escarlata y Púrpura hace que en estos juegos sea mucho más fácil conseguir a estos Pokémon tan raros. Encuentros salvajes. Los encuentros salvajes son uno de los sucesos más comunes en Pokémon, pero no todos los encuentros salvajes son iguales. Pokémon como Caterpie, Pidgey y Magikarp son fáciles de encontrar y a veces son los únicos Pokémon que puedes hallar, con una tasa de encuentro del 100%. No obstante, a partir de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, ya podemos ver encuentros raros con una probabilidad tan baja como del 1%. Por ejemplo, Dragonair en Pokémon Amarillo usando la Super Caña. Esto se traduce en una probabilidad de 1 entre 100 de encontrar uno de los dragones más raros que existían en los años 90. Atrapar a Fibas en la tercera generación. Recuerdo lo difícil que me resultó atrapar a Fibas en Pokémon Zafiro. No entendía bien la mecánica del juego y pasaba horas pescando en el mismo lugar, pensando que conseguiría un Fibas en la ruta 119, pero lo que no sabía es que este débil Pokémon solo aparece en 6 de las 446 casillas aptas para pescar. Teniendo esto en cuenta, las probabilidades de encontrar a Fibas son de 1 entre 74. Ahora bien, si también consideramos que su tasa de encuentro es del 50%, o 1 entre 2, las probabilidades de encontrar a Fibas son de 1 entre 148. Atrapar Pokémon legendarios con una Pokébola. ¿Recuerdas que a veces tu Pokébola fallaba si la lanzabas a un Pokémon legendario con todos sus PS en la primera generación? Eso se debe a que incluso si lanzabas una Pokébola a un Pokémon legendario con un PS y un problema de estado utilizando una Ultra Ball, la probabilidad de atraparlo era inferior al 15%. Ahora, la probabilidad de atrapar a un Pokémon legendario sin problemas de estado y con todos sus PS es de alrededor del 0.53%, o una probabilidad de 1 entre 188, así que sin duda, la mejor manera de atraparlos es usando una Master Ball o una Ultra Ball mientras tienen pocos PS y están congelados o dormidos. De esta manera, tu probabilidad de atraparlos es de alrededor del 23%, o casi una probabilidad de 1 entre 4. Golpe crítico y problema de estado en el mismo turno. Ya hemos hablado de los golpes críticos y sus probabilidades de acertar, pero para simplificar nos apegaremos a las mecánicas modernas. Hoy en día, la probabilidad de que se produzca un golpe crítico es de 1 entre 24. Si añadimos la probabilidad de infligir un problema de estado, por ejemplo, congelar a un oponente con rayo hielo, lo que ocurre una de cada 10 veces, esto significa que las probabilidades de asestar un golpe crítico a un oponente mientras lo congelas con rayo hielo son de 1 entre 240. Fallo de la primera generación.
El infame fallo de la primera generación. En Pokémon, los movimientos tienen una precisión determinada que normalmente oscila entre el 30 y el 100%. Como es de esperar, los ataques con una precisión del 100% nunca fallan, a menos de que se modifique la evasión o la precisión. Sin embargo, en la primera generación, los ataques con una precisión del 100% tienen una probabilidad entre 256 de fallar debido a un error en la fórmula que calcula la precisión. Al usar un ataque, el juego genera un número entre 0 y 255. La idea de los movimientos con una precisión del 100% es que si el número generado es menor o igual a 255, se garantiza que el movimiento dará en el blanco. Pero debido a un error, la fórmula establece que el movimiento solo dará en el blanco si el número es menor que 255, lo que significa que si el número es precisamente 255, el movimiento fallará. En definitiva, los movimientos con una precisión del 100% tienen en realidad un 99.6% de probabilidades de dar en el blanco. Esto no se aplica a movimientos como rapidez, ya que estos omiten completamente la fórmula para siempre dar en el blanco. Método Masuda. La gente enloqueció por los Pokémon Shiny y muchos buscaron desesperadamente formas de aumentar las probabilidades de encontrar uno. El cofundador de Game Freak, Junichi Masuda, describió este método en su blog en diciembre de 2007. Este método se incluyó para incentivar el uso del GTS en Diamante y Perla y multiplicaba por 4 las probabilidades originales de incubar a un Pokémon Shiny al poner a 2 Pokémon de diferentes idiomas en la guardería. Esto significa que las probabilidades de incubar un Pokémon Shiny con el método Masuda son de aproximadamente 1 entre 2048. Chansey con huevo suerte. Chansey es un Pokémon raro en oro, plata y cristal, ya que solo hay una probabilidad del 1% de encontrarlo. Si a esto le sumamos que tiene un 2% de probabilidades de llevar un huevo suerte, encontrar a Chansey con este objeto tiene una probabilidad de 1 entre 5000. Si tienes demasiada suerte, la probabilidad de encontrar a este Pokémon con un huevo suerte en su forma Shiny es de 1 entre 40.960.000. Pokémon Shiny originales. 1 entre 8192. Esa es la probabilidad de encontrar un Pokémon Shiny desde la segunda hasta la quinta generación. Cuando supe este dato, pensé que después de 8191 encuentros, el siguiente Pokémon sería un Shiny garantizado, pero estaba muy equivocado. De hecho, incluso después de 8191 encuentros, las probabilidades siguen siendo de 1 entre 8192. Esto ha llevado a los cazadores de Pokémon Shiny más desafortunados a tener que enfrentar a decenas de miles de Pokémon salvajes antes de encontrar su objetivo. Cabe señalar que es totalmente posible cazar Pokémon Shiny en la primera generación, aunque estos no estén programados en esos juegos. Dado que los Pokémon Shiny se determinan por sus valores determinantes o valores individuales como se les conoce hoy en día, en la primera y segunda generación, si encuentras un Pokémon en rojo, azul o amarillo con estadísticas específicas, puedes saber si es Shiny o no, aunque el juego no lo muestre. No obstante, una vez que lo transfieres a un juego de la segunda generación, verás que siempre ha sido un Pokémon Shiny. Esta es la única forma de tener, por ejemplo, un Pokémon imposible de atrapar en oro, plata y cristal. Manaphy Shiny. He hablado muchas veces sobre Manaphy Shiny y sabemos que hay ciertas formas de hacerlo más fácil, pero consideremos el método tradicional de conseguir un Manaphy de un huevo. Game Freak intentó evitar que Manaphy eclosionara Shiny en la cuarta generación, pero si lo intercambiabas con otro juego de la cuarta generación, se podía burlar al sistema, ya que el juego intenta prevenir que sea Shiny utilizando los números de identificación del juego que lo recibió, en lugar de aquellos en donde se hace el intercambio antes de eclosionar. Esto haría que Manaphy pareciera normal durante la animación de eclosión, pero que en realidad fuera Shiny. Si hablo de este Pokémon, no es porque las probabilidades de conseguir un Manaphy Shiny sean de 1 entre 8192, sino por el brutal hecho de que solo se puede conseguir un único huevo de Manaphy en Pokémon Ranger, algo que ocurre después de terminar el juego principal. Podrías pensar que bastaría con volver a empezar el juego desde el principio y conseguir el huevo de nuevo, pero no es así.
así. Si el huevo no es shiny cuando lo incubas, después de transferirlo a un juego principal de la cuarta generación, se acabó. Una forma de tener la oportunidad de conseguir uno shiny con el mismo huevo es empezar una nueva aventura con un juego de la cuarta generación, intercambiar el huevo a dicho juego, incubarlo y esperar que sea shiny. Si no es así, se repite el proceso. Salamence de combate con refuerzos en Sol y Luna. Bagon es un Pokémon raro, con una tasa de encuentro del 1% en la Ruta 3 de la región de Alola. Los combates con refuerzos se producen cuando un Pokémon salvaje pide ayuda y otro Pokémon aparece para apoyarlo. Bagon es capaz de llamar a varios Pokémon, sin embargo, el más raro es Salamence, que solo aparece el 1% de las veces. Esto significa que las probabilidades de encontrar un Salamence de esta forma en Pokémon Sol y Luna en la Ruta 3 son de 1 entre 10.000. Isla Espejismo. Como probablemente expliqué en mi iceberg de Rubí, Zafiro y Esmeralda, una isla fantasma es un lugar que fue visto por exploradores en algún momento de la historia, pero que tras explorar los alrededores no se encuentra por ninguna parte. Un ejemplo de ello es Isla Bermeja, supuestamente situada en México, que se dice que existió en el siglo XVI, pero cuya inexistencia fue confirmada en 2009. Si hablo de esto es porque hay algo similar en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, y eso es la Isla Espejismo. Hay un anciano en Pueblo Oromar que dice que no puede ver la Isla Espejismo, y de hecho, yo nunca llegué a verla después de jugar los juegos de la tercera generación durante muchos años, pero hay una buena razón para ello. La posibilidad de ver y visitar la isla depende de los primeros bytes del valor de personalidad de cualquier Pokémon de tu equipo y de un número aleatorio entre 0 y 65.535 que se genera cada día. Existe un malentendido sobre la posibilidad de ver esta isla, ya que generalmente pensamos que siempre es de 1 entre 65.000. Sin embargo, esto solo es cierto si el jugador tiene un solo Pokémon en su equipo. Si el jugador tiene 6, las probabilidades son 6 veces mayores, lo que significa que normalmente la probabilidad de que un jugador vea y visite la Isla Espejismo es de 1 entre 10.923. Pokémon débiles escapando de la Pokébola. Se suele hablar de lo difícil que es atrapar a un Pokémon, pero rara vez hablamos de lo fácil que puede ser. Tomemos como ejemplo un Caterpie de nivel 3 de la tercera o cuarta generación. ¿Sabías que si ese Caterpie tiene al menos un 29% de sus PS y un problema de estado, incluso una Pokébola garantiza su captura? Pero si el Pokémon en cuestión tiene el 29% de sus PS, pero no tiene ningún problema de estado, la probabilidad de atraparlo con una Pokébola es del 99.994%. Esto significa que Caterpie tiene una probabilidad entre 16.667 de escapar. Pokerus. Aunque el Pokerus debutó en Oro y Plata, no supe de su existencia sino hasta que lo vi cuando capturé un Gulpin en Pokémon Zafiro. Esto era muy útil para entrenar a tus Pokémon al doble de velocidad, y también tuve suerte de que otros Pokémon se infectaran, porque puede desaparecer después de un tiempo y si ningún otro Pokémon en tu juego se infectaba, el Pokerus desaparecía para siempre. Si pensaban que los Pokémon Shiny eran raros, el Pokerus los deja en ridículo, ya que la probabilidad de que tu Pokémon se infecte con él es de 1 entre 21.845. Aunque no hay forma de saber si un Pokémon está infectado con él en Escarlata y Púrpura, los datos que indican esta información siguen estando presentes en la estructura de datos del Pokémon. Destellos de forma cuadrada. Los destellos de forma cuadrada provienen de un tipo de Pokémon Shiny introducidos en Espada y Escudo. Las probabilidades de encontrar uno de estos Pokémon son de 1 entre 65.535, lo que los hace 16 veces más raros que los Shiny normales de la sexta generación en adelante. Fallo de la primera generación en Pokémon Stadium.
Pokémon Stadium intentó corregir muchos de los problemas presentes en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, como que Focoenergía redujera la proporción de golpes críticos 4 veces en lugar de duplicarla. Se intentó corregir el fallo de la primera generación para que los movimientos con 100% de precisión siempre conectaran, pero por alguna razón esto se hizo generando 2 veces la misma fórmula defectuosa, esto es, generando un número entre 0 y 255. Si el número generado es 255, se produce un fallo de la primera generación. Sin embargo, si esto ocurre, el juego vuelve a generar otro número para intentar que no sea 255 de nuevo. Dado que la segunda vez que se genera el número utiliza la misma fórmula defectuosa, ese segundo intento también tiene una probabilidad de 1 entre 256 de generar un fallo de la primera generación, lo que significa que un fallo de la primera generación en Pokémon Stadium tiene una probabilidad de 1 entre 65.536 de producirse. Hay un video de un youtuber llamado Mysticore en el que se produce este fallo en Pokémon Stadium, un suceso 8 veces más raro que encontrar un Pokémon Shiny. Lotería. Ganar la lotería en Pokémon puede ser un poco complicado, ya que depende de cuántos Pokémon de diferentes entrenadores tengas, pero suponiendo que solo tengas uno y esperes ganar una Master Ball, es decir, 5 números coincidentes, las probabilidades de conseguir una segunda Master Ball en tu juego son de 1 entre 100.000. Estos premios se basan en los números del ID de entrenador de cualquier Pokémon que tengas, y estos pueden oscilar entre 00000 y 65.535. Si este es el caso, ¿no serían las mismas probabilidades que ganar la lotería? Lo sería, pero como esta genera números entre 00000 y 99.999, las probabilidades de ganar son de 1 entre 100.000. Esto significa que si la lotería genera el número 88.888, ningún Pokémon la podría ganar. Munchlax en la cuarta generación. Hay 21 árboles dorados en Pokémon Diamante, Perla y Platino, en los que el jugador puede untar miel para tener la oportunidad de encontrarse con un Pokémon salvaje 6 horas más tarde. Munchlax es un Pokémon con una tasa de encuentro del 1%, y no sería muy diferente a encontrar un Dragonair pescando en Pokémon Amarillo, si no fuera porque este Pokémon solo aparece en 4 árboles aleatorios de los 21 que hay en toda la región. Desafortunadamente, no hay forma de saber en qué árboles puede aparecer Munchlax, ya que esto lo determina tu número de ID de entrenador e ID secreto, un número que el jugador no tiene forma de conocer. En primer lugar, la probabilidad de encontrar un árbol de Munchlax es de aproximadamente 1 entre 5, aunque no sabrás cuando lo tengas enfrente. Además, encontrar un Munchlax en ese árbol tiene una probabilidad de 1 entre 100, lo que significa que las probabilidades de encontrar el árbol correcto y también encontrar a Munchlax son de 1 entre 525, lo que hace que esta búsqueda sea más frustrante es que hay que esperar 6 horas para encontrar un solo Pokémon con este método, así que mejor consigue un Snorlax con un incienso lento para obtener un huevo de Munchlax. Pero si te gusta sufrir, quizá quieras buscar un Munchlax Shiny con el método de la miel. Si es así, tus probabilidades son de 1 entre 4.300.800. 2 Pokémon Shiny seguidos. Si los Pokémon Shiny ya son raros, encontrar 2 seguidos es sin duda algo extremadamente improbable. Es tan raro que es 14.000 veces más probable que te caiga un rayo que lo que le pasó al youtuber Sheffard922. Se encontraba buscando Pokémon Shinies en Pokémon Zafiro cuando encontró un Torkoal Shiny. Una vez capturado, bromeó diciendo que el siguiente también sería Shiny. Para sorpresa de todos, el siguiente Pokémon que encontró fue un Numel Shiny. Podemos estar seguros de que no utilizó trucos, ya que muestra su Game Boy Advance SP sin rastro de dispositivos externos y su reacción no tiene precio. No es de extrañar, ya que las probabilidades de que esto ocurra son de 1 entre 67.108.864. Pokémon Shiny en Pokémon Colosseum.
Como ya he explicado en otros icebergs, los Pokémon Shiny en Pokémon Colosseum pueden resultar un poco confusos. Supongamos que estás en un combate contra un entrenador que tiene un Pokémon oscuro. Estos Pokémon oscuros tienen una probabilidad entre 8192 de ser Shiny, pero hay un problema. El Pokémon que el NPC envía al combate tiene números de ID de entrenador e ID secreto que determinan si ese Pokémon será Shiny o no. Si es Shiny, lo verás aparecer de tal manera tan pronto como el oponente lo envía. Podrías pensar que una vez que lo atrapes, tendrás un Pokémon Shiny en tu colección, pero esto está lejos de ser verdad. La cosa es que cuando capturas al Pokémon, los números que determinan si el Pokémon es Shiny ya no son los del NPC, sino tus números de entrenador e ID secreto. En otras palabras, los números que determinan si un Pokémon es Shiny se vuelven a generar cuando lo capturas, lo que significa que cuando capturas un Pokémon que es Shiny en manos de su entrenador, es posible que no sea Shiny en tu equipo. Por supuesto, puede ocurrir lo contrario. Puedes atrapar un Pokémon oscuro que no sea Shiny y ver que es Shiny una vez que está en tu equipo. No obstante, las probabilidades de atrapar un Pokémon oscuro Shiny y que siga siendo Shiny después de atraparlo son las mismas que encontrar dos Pokémon Shiny seguidos, una entre 67.108.864. Dunsparce Shiny con emblema rareza. En Escarlata y Púrpura, Dunsparce tiene una probabilidad de 1 entre 100 de evolucionar a un Dunsparce de 3 segmentos en lugar de solo 2. Si a eso le sumamos que el Pokémon tenga un emblema rareza con una probabilidad de 1 entre 1000, las probabilidades de conseguir este Pokémon son de 1 entre 100.000, mucho menos que las de conseguir un Pokémon Shiny. Pero, ¿y si también queremos que este Pokémon sea Shiny? Tenemos que multiplicar 100.000 por 4096 sin contar el amuleto Iris, y la probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 409.600.000. Alguien consiguió un Dunsparce Shiny con el emblema rareza que evolucionó en un Dunsparce de 3 segmentos, aunque al usar un bocadillo con poder variocolor nivel 3 y el amuleto Iris, la probabilidad aumenta a 1 entre 68.300.000. VIs perfectos. Los Pokémon son muy diferentes incluso entre la misma especie al mismo nivel. Dos Mewtwo de nivel 100 pueden ser muy diferentes en cuanto a sus capacidades de combate, ya que un Mewtwo con una naturaleza que reduce la velocidad 0 BIs y 0 puntos de esfuerzo tendrá una velocidad de 323, mientras que un Mewtwo con una naturaleza que favorece la velocidad 31 BIs y 252 puntos de esfuerzo tendrá una velocidad de 394. Dado que los Pokémon pueden tener valores individuales que oscilan entre 0 y 31 y cada Pokémon tiene 6 estadísticas, las probabilidades de tener un Pokémon con VIs perfectos son de 1 entre 1073.741.824. Pokémon Shiny en un combate doble salvaje. Encontrar dos Pokémon Shiny seguidos es prácticamente un milagro, ya que las probabilidades son de 1 entre 67 millones. Estas probabilidades son exactamente las mismas que las de encontrar dos Pokémon Shiny en un combate doble, ya que se aplica el mismo principio. Pero las cosas se complican aún más si queremos encontrar dos Pokémon Shiny de la misma especie en el mismo combate doble. Este es un ejemplo de C-Willy HD en el que afirma que las probabilidades de encontrar dos Bonnier y Shiny en la misma batalla son de 1 entre 27, por lo que debemos multiplicar esto por las probabilidades de encontrar dos Pokémon Shiny en la misma batalla, es decir, 27 por 67.108.864, lo que da como resultado una probabilidad de 1 entre 1812.339.328 de que esto ocurra. Por supuesto, esto lo hizo con la ayuda de trucos para demostrar que si este improbable evento ocurre en Diamante y Perla al encontrarse con Malta en el bosque vetusto, el juego se congelará. Sin encuentros salvajes durante 230 pasos.
Creo que hasta ahora, esto es lo más increíble que le ha pasado a alguien en Pokémon. En la primera generación, cada vez que caminas por la hierba alta, la probabilidad de generar un encuentro es de 30 entre 256, alrededor del 11.7% de las veces. Las probabilidades de no generarlo son de 1 o 256 entre 256 menos ese número, es decir, 226 entre 256, o alrededor del 88.3% de las veces. Esto significa que la mayoría de las veces no te aparecerá ningún Pokémon. El youtuber Shenanigan Smash grabó una de las cosas más improbables que han ocurrido en la historia de Pokémon, y todo sucedió en la zona safari de Pokémon Rojo, donde caminó por 230 casillas de hierba alta sin generar un solo encuentro. Aunque no generar un encuentro en una sola casilla es el resultado más probable, con alrededor de un 88% de posibilidades, no generar uno 230 veces seguidas es alrededor de 1 entre 3.1 billones. Spinda con el mismo patrón. Spinda es un Pokémon peculiar que apareció por primera vez en Rubí, Zafiro y Esmeralda, y eso se debe a que el patrón de manchas de Spinda viene determinado por su valor de personalidad, que puede generar hasta 4.294.967.295 números diferentes. Esto significa que la probabilidad de encontrar dos Spinda con el mismo patrón de manchas es de 1 entre 4.294.967.296. Movimiento de ataque múltiple con 5 golpes críticos. Los movimientos de ataque múltiple incluyen ataques que pueden golpear de 2 a 5 veces como golpes furia. En primer lugar, golpes furia tiene un 80% de probabilidades de golpear. Una vez que golpea, el segundo ataque tiene un 35% de probabilidades de conectar y el tercero también un 35%. El cuarto golpe es aún más raro, con un 15% al igual que el quinto. Esto nos deja con una probabilidad del 0.162% o una de cada 617 veces. Es muy raro, pero no extremadamente infrecuente. Sin embargo, si queremos conectar 5 golpes críticos consecutivos, es cuando la cosa se pone difícil. Teniendo en cuenta que los golpes críticos se producen en el 4.17% de las ocasiones, o una de cada 24, tendríamos que multiplicar 617 por 24 elevado a la quinta potencia. El resultado sería 1 de cada 4.912.939.008, aún más raro que encontrar un Spinda con el mismo patrón de manchas. Horda Shiny. Las hordas se introdujeron en Pokémon X y Y y se refieren a batallas salvajes entre el Pokémon del entrenador y 5 oponentes a la vez. Los Pokémon Shiny de la sexta generación en adelante tienen una probabilidad de aparecer de 1 entre 4096, y ya sabemos lo que se necesita para encontrar 2 de estos Pokémon seguidos. Pero, ¿qué hay de 5? Bueno, tenemos que elevar 4096 a la quinta potencia para averiguarlo. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 1.352.921.542.600.846.966. Softlock con furia en rojo, azul y amarillo. Este softlock se hizo popular gracias a Pikaspray y consiste en guardar la partida frente a Lorelei y luego desafiarla con un Pokémon de bajo nivel, débil ante los ataques psíquicos y que solo conozca el movimiento Furia. Furia es un movimiento que una vez conectado, el Pokémon no dejará de usar y sus puntos de poder no se agotarán hasta que se debilite. La cosa es que, debido a un fallo en el funcionamiento de la IA, tu oponente siempre dará prioridad a los movimientos super efectivos, incluso si no inflige ningún daño. Si tienes por ejemplo un Pokémon de tipo lucha y tu oponente conoce Descanso, un movimiento psíquico que no inflige daño, lo usará repetidamente porque el juego creerá que es la mejor decisión. Debido a otro error de programación, los puntos de poder no se aplican a los Pokémon oponentes y estos pueden usarlos indefinidamente. Esto se ejemplifica en una batalla entre un Primeape de bajo nivel que solo conoce Furia y un Dugong que usará Descanso repetidamente. El ataque Furia de Primeape nunca es suficiente
suficiente para noquear a Dugong, debido a que este Pokémon siempre se cura a sí mismo antes de estar cerca de ser derrotado. Esta pelea es prácticamente infinita y se considera un softlock. Sin embargo, un tercer error de programación en la primera generación podría darte la oportunidad de escapar de este bucle infinito. Ya hemos hablado del famoso fallo de la primera generación, una probabilidad entre 256 de fallar un ataque que tiene una precisión del 100% como Furia. Lo que pasa con Furia es que solo agotará sus puntos de poder si falla, pero una vez que conecte, nunca se detendrá. Si el jugador quiere agotar los puntos de poder de Furia hasta que el Pokémon use forcejeo y se noquee a sí mismo, el usuario tendría que fallar Furia 20 veces seguidas y escapar del alto mando. ¿Qué probabilidades hay de que ocurra esto? Ya hemos hablado del fallo de la primera generación en Pokémon Stadium, que básicamente son dos fallos seguidos de este tipo. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 65.536 y 20 veces seguidas sería una probabilidad aproximada de 1 entre 1 octillón o 10 elevado a 48. Es más probable ganar 2 veces seguida la Lotería de los Estados Unidos todos los días durante 100.000 millones de años. La cosa más improbable en la historia de Pokémon. ¿Quién no conoce este infame suceso improbable en Rubí Omega y Zafiro Alpha? El caso es que hay tantas variables en este escenario que en lugar de hablar de ello, vamos a centrarnos en la pregunta definitiva sobre el suceso más improbable en la historia de Pokémon. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar una horda de Spinda en Rubí Omega o Zafiro Alpha, todas hembras, shiny, con BIs perfectos, naturaleza modesta, con la habilidad ritmo propio, el mismo patrón exacto, todos con Pokerus, los 4 usando placaje en el mismo turno y todos asestando un golpe crítico a mi Pokémon? La posibilidad de encontrar una horda de Spinda en Rubí Omega o Zafiro Alpha con todas las condiciones que se han enumerado es prácticamente imposible, pero analicemos cuidadosamente los cálculos matemáticos. En primer lugar, hay un 95% de posibilidades de que el encuentro sea con una horda de Spinda. A continuación, cada Spinda individual debe cumplir las siguientes condiciones: ser hembra, lo que supone una probabilidad de 1 entre 2, ser shiny, lo que es una probabilidad de 1 entre 4096, tener valores individuales perfectos, lo que sería 1 entre 1073.741.824, tener naturaleza modesta, 1 entre 25, tener la habilidad ritmo propio, que sería 1 entre 2, estar infectado con Pokerus, lo que tiene una probabilidad de 1 entre 21.845, elegir el movimiento placaje, 1 entre 4, y que placaje sea un golpe crítico, lo que supone una probabilidad de 1 entre 16. Para calcular la probabilidad de encontrar un solo Spinda, multiplicamos todas esas probabilidades entre sí. El resultado es una probabilidad de aproximadamente 1.6 por 10 elevado a la 21ª potencia para un solo Spinda. Como hay 5 en la horda y todos ellos deben cumplir estas condiciones, tomamos esa probabilidad de un solo Spinda elevada a la 5ª potencia. A continuación, añadimos el requisito de que los 5 Spinda compartan exactamente el mismo patrón de manchas. Hay 4.294.967.296 patrones posibles. El primer Spinda puede tener cualquier patrón, pero los 4 restantes deben coincidir exactamente con él. Eso quiere decir que multiplicamos por la probabilidad de 1 sobre 4.294.967.296 elevado a la 4ª potencia. Por último, multiplicamos todo por el 95% de probabilidades de que el encuentro fuera con una horda de Spinda y no otro Pokémon. Cuando se junta todo esto, la probabilidad final es de aproximadamente 3.17 por 10 a la potencia de menos 143. En otras palabras, las probabilidades son aproximadamente de 1 entre 3.15 por 10 elevado a 142. Es un número tan astronómicamente pequeño que para efectos prácticos es imposible. Para ponerlo en perspectiva, se estima que el número de átomos en el universo es de 10 elevado a 80. Un tiempo de Planck es la unidad de tiempo más pequeña del universo y es tan pequeña que si intentas reducirla, el universo deja de tener sentido. Han existido
sido aproximadamente 8.1 veces 10 elevado a 60 tiempos de Planck desde el Big Bang. Bueno, incluso si pudieras buscar esta horda exacta de Spinda una vez por tiempo de Planck en todos los átomos del universo durante toda su edad, seguirías teniendo casi cero posibilidades de verla. Ahora, imagina que placaje, en lugar de tener una precisión del 100%, tuviera un 95% como en generaciones anteriores. Imagina que Spinda también pudiera encontrarse en niveles diferentes en lugar de solo en nivel 9. Esto añadiría dos variables más a la ecuación, haciendo que este escenario, ya de por sí inconcebiblemente ridículo, fuera aún más imposible. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que también pueden hacerse miembros del canal y aprender a convertirse en youtubers. En mi último video hablé sobre los derechos de autor, así que por un precio accesible pueden aprender el arte de ser youtuber. Hasta pronto.